Muy buenos días, mis comadres. Hoy vamos a hablar sobre el feminismo en Estados Unidos y en México, cómo son diferentes, cómo son similares, lo que comparten, lo que no comparten. Es un tema muy pesado, necesito abordarlo en mi canal y muchos de los acontecimientos recientes me han hecho sentir que es algo muy urgente. Entonces, yo he aprendido mucho sobre el feminismo y la historia de las mujeres a través de mis estudios en clases como por ejemplo civilización latinoamericana y literatura feminista, pero también como en el último año más o menos yo he aprendido bastante sobre el movimiento por el tiempo que paso en redes sociales. Siento que la cuarta ola tiene una presencia muy fuerte en lo digital. Antes que nada quiero discutir el contexto del movimiento en ambos países y voy a hablar primero de México porque siento que los acontecimientos de 8M y el Mes Internacional de la Mujer, estas cosas fueron lo que me inspiraron a hacer este video en primer lugar. Entonces, AMLO o Andrés Manuel López Obrador es el presidente mexicano desde hace 2 años más o menos. Fue elegido en 2018. También es el líder del partido Morena, que solo tiene como 7 años más o menos. Fue fundado por AMLO en 2014, entonces tuvo mucho significado eso porque era como algo nuevo para salvar a México de la corrupción y todas las cosas que han llevado muchos problemas para los mexicanos, ¿no? Entonces prometía como una transformación social para la clase obrera. Mi cacahuate. Sí, queremos seguridad Para las mujeres y todas esas cosas, pero actualmente el movimiento feminista está muy enojado con él. Claro que su gabinete tiene esa paridad de género, que significa que hay tantas mujeres como hombres en su gabinete, pero siento que son las cosas así que demuestran que ha llevado a cabo como las cosas más superficiales para el movimiento. Pues sí, también es una de esas cosas que usa para evitar las críticas, porque no responde muy bien a las críticas, especialmente cuando se trata de mujeres. Y pues bueno, para hablar de las críticas, siento que algo muy relevante es el escándalo de Félix Macedonio Salgado, porque para las personas que no saben cómo funciona en México, es que el presidente elige a un candidato que representa el partido para postularse y tal vez hacerse el gobernador. Entonces, actualmente Salgado es el candidato que representa a Morena en la carrera de Guerrero. Entonces, cuando salió esta noticia, muchos se enojaron porque Guerrero es uno de los estados más peligrosos para las mujeres y Salgado tiene como 5 acusaciones de violación y también una de abuso, creo. Entonces una es bastante, pero 5 o 6. Una de las mujeres que acusó a Salgado, Basilia Castañeda, hasta hizo un video contando los detalles y su verdad y todo. Imagínense un momento de lo difícil y lo traumatizante que debe ser eso y ponerlo en redes sociales, pero aún así estas acusaciones no significan nada para AMLO, porque durante una mañanera, las mañaneras son las conferencias de prensa que hace cada día AMLO, y durante una de ellas un periodista le preguntó básicamente qué piensa usted sobre estas acusaciones y todo. Básicamente dijo, ya chole o ya basta con todo esto porque nada más es un escándalo de los medios para interferir. Entonces ya, como dicen algunos, ¿no? Ya chole, porque van a hacer una campaña en los medios que ataques. Uno tiene que ser muy audaz para decir todas esas cosas justo antes del Mes Internacional de la Mujer y justo como una semana antes de 8M. El 8 de marzo es un día muy importante para las mujeres mexicanas porque es básicamente un día de protestas. Entonces cuando veo lo que dijo AMLO y lo que sucedió justo antes del 8M, yo veo muy claramente que eso fue como un catalizador en la naturaleza de las protestas de ese año, porque cuando se comparan las protestas de ese año, muy tensas, muy violentas, con buena razón, con las del año pasado, es interesante porque el año pasado nada más hicieron como protestas pacíficas, marchando en la calle, no fueron al trabajo, ni a la uni, ni a la escuela, ni nada, para construir un mundo sin mujeres y cómo se vería un mundo sin mujeres si esta violencia sigue, si todas esas cosas siguen. Y de ahí comenzaron a surgir hashtags como ningún agresor en poder y un violador no será gobernador, pero también usaron las redes sociales para organizar protestas presenciales. Y después de eso, ¿qué hizo AMLO? Puso una valla alrededor del Palacio Nacional para evitar el vandalismo. Entonces hubo 2 respuestas a la valla y la primera fue llenarla de flores, de hecho, y también escribir los nombres de mujeres que han
muerto por cosas como feminicidio o violencia u otras cosas que son la culpa del gobierno de una manera u otra. Pero en las protestas estaban echando gas, pateándolo, destrozándolo, quemándolo, lo que fuera. Entonces creo que fueron muy memorables y únicas las protestas de este año. Y después mira cómo respondió AMLO. Queremos la paz y hay muchas maneras de protestar en forma pacífica, pero no tirar bombas. Y ya como llevan un montón de tiempo protestando de manera pacífica y mira lo que ha pasado, nada, ningún avance. Entonces lo del 8M y la valla se va a recordar como algo muy simbólico, porque representa como el gobierno no está dispuesto a discutir estas cosas con las mujeres y no están dispuestos a encontrar soluciones por las cosas que enfrentan las mujeres mexicanas. Solo poner una valla y ya está. Y pues bueno, ahora para hablar de Estados Unidos, siento que a mí me costó bastante pensar como en las cosas claves y no sé, como cuando estás sumergida en un movimiento, en un ambiente así, es difícil identificar las cosas claves, ¿sabes? Es fácil comentar lo de México porque estoy afuera, pero bueno. Lo que sí puedo decir es que acabamos de salir de 4 años bajo un presidente abiertamente sexista, machista, acusado de ser violador. Sí se ha levantado un cierto peso de mis hombros, pero también sigue como el entorno, la narrativa que él creó en nuestro país. Siento que el Día Internacional de la Mujer en Estados Unidos es algo mucho más superficial. Casi nunca nos la pasamos protestando. Es un día donde etiquetas a tus amigas en tus stories diciendo, estas son mis mujeres favoritas, a celebrar, mira lo que hemos logrado. Y ya, es más como una celebración que un día para, no sé, promover y pues hablar de los avances que queremos todavía, porque queda mucho por hacer, mujeres. No me gusta, o sea, creo que es un desperdicio de lo que podría ser un día muy significativo para nosotras, ¿no? Y también creo que es muy aislado, o sea, no hablamos de las cosas que están pasando que tienen que ver con las mujeres en otros países, es siempre sobre nosotras aquí. Y por eso es importante hablar de las diferencias entre el feminismo mexicano y el feminismo estadounidense, porque yo creo que hay más diferencias que similitudes, pero bueno. En Estados Unidos el discurso se enfoca mayormente en cosas como la brecha salarial, reconocimiento en campos como las ciencias y economía y tecnología, y pues la asignación de cargos públicos en el gobierno en todos los niveles, mientras que en México siento que las prioridades son el aborto legal, el feminicidio, las desapariciones y violencia en general. Siento que en Estados Unidos ya no estamos luchando tan fuerte por esas cosas porque generalmente es más seguro para las mujeres, en general. No estoy hablando de ciudades específicas porque tienen un montón de zonas peligrosas para nosotras. Y no es decir que un país no enfrenta las cosas de mayor importancia del otro. Por ejemplo, en México existe también la brecha salarial y están luchando muy fuerte por eso también, pero no es como una de las primeras prioridades, ¿no? Otra diferencia que encuentro muy interesante es la fuerza de la identidad del movimiento, porque en Estados Unidos, por ejemplo, no hay ningún símbolo, no hay ningún color universal que lo representa. Creo que en el pasado fue el rosa, pero siento que ese color refuerza que el feminismo solo tiene que ver con lo femenino, y no es verdad. Mientras que en México hay 2 colores, 2 de los cuales están en la bandera del feminismo, que es algo que no tenemos aquí. En la bandera el verde representa el aborto legal, el morado el feminicidio, el rosa las mujeres trans. Hasta tienen una canción que se llama Canción Sin Miedo, que es como un himno. Soy tan sensible, casi siempre me pongo a llorar cuando escucho esa canción. Es que cuando escucho esa canción, se siente el olor, se escucha la historia, se siente, no sé, se siente todo. Entonces siento que el feminismo mexicano posee una identidad mucho más centralizada y enfocada que la de Estados Unidos. Creo que se debe en parte a la naturaleza interseccional del feminismo estadounidense, porque es un país mucho más poblado que México y creo que es más diverso. Entonces, pero no es decir que la diversidad y la interseccionalidad no existe en México, porque claro que sí existe, pero el grado es más alto acá, creo. Entonces nos preocupamos mucho por el ecofeminismo, por el racismo, clasismo, el estatus migratorio, todas esas cosas. Entonces ahí perdemos un poco la oportunidad de tener una identidad centralizada porque
hay tantas causas y no nos podemos poner de acuerdo. Una similitud, algo que compartimos son los TERFs. Y es muy claro que compartimos eso porque hasta usan ese término en español en México, pero viene de inglés. Entonces significa Trans Exclusionary Radical Feminist. Entonces básicamente las mujeres liberales que excluyen a las mujeres trans como J.K. Rowling, no sé, que tienen la idea de que el feminismo solo tiene que ver con las mujeres cis, como yo, por ejemplo. Su ideología es muy cerrada y creo que es algo que tenemos que abordar con mucho cuidado porque son muy sensibles los TERFs. No sé si ustedes saben, pero son muy sensibles. Es que están defendiendo como una ideología que nació y que se desarrolló en los 60 y los 70. Entonces ya son como 50 o casi 60 años. Hay muchas otras cosas por las que deberíamos de estar preocupándonos. Entonces, si tu feminismo solo tiene que ver con las mujeres blancas, con las mujeres cis, no es feminismo adecuado para 2021. Y bueno, por último, una similitud que veo entre los países es la naturaleza digital del feminismo, porque muchas de las cosas más importantes y mucha de la identidad nace en línea, y eso es una cosa muy linda. Es que veo todos los días en Twitter y Instagram como información esencial para las mujeres que tiene que ver con pues noticias sobre el aborto, tal vez estamos pasando información sobre las protestas, tal vez si sea como una mujer pidiendo ayuda por PayPal o si necesita dinero para salir de tal vez una situación de abuso doméstico, es muy útil. Entonces yo estoy diciendo que eso es esencial a la naturaleza de nuestro feminismo hoy. Yo no sé cómo sería el feminismo si no tuviéramos tecnología. Estoy diciendo que es absolutamente preciso la presencia de algo digital en la cuarta ola. Y bueno, ya con el lloreo, aparentemente llevo 1 hora y media grabando, entonces ya voy a dejar a ustedes con esta información. Hagan lo que quieran con ella y déjenme sus comentarios y sus pensamientos porque me interesa mucho crear un discurso sobre estas cosas porque somos vecinos México y Estados Unidos y creo que se puede aprender muchísimo del otro, si sea en prioridades, en cómo desarrollar una identidad más central, lo que sea. Entonces gracias por ver este video, compártelo en Facebook para enojar a tus familiares machistas y nos vemos a la próxima.